Muy bien, vamos a las escrituras. Quiero llevarlos en el mes de abril. Estamos en una serie, no sé cuántos recuerdan la serie, pero la serie se llama Contracorriente. Empezamos esta serie el domingo anterior, cuando hablábamos en Semana Santa de cómo existió el hecho de que el pueblo no eligió a Jesús ser soltado por su inocencia, sino que el pueblo manipulado y ciego escogió soltar a Barrabás. Y les enseñaba, ¿verdad?, usando esta historia, esta analogía entre Jesús y Barrabás, la realidad de una gran corriente en la que el mundo vive, pero que nosotros estamos contra corriente. No estamos fuera de la corriente. Es un error pensar que tú y yo, como hijos de Dios o cristianos, debemos estar apartados de la corriente. Ir contra corriente es estar en la corriente, pero ir en contra. Y aunque todos queremos lo mismo, las formas son las equivocadas. Y el domingo anterior aprendíamos que la contracorriente al final se vuelve la solución que la gran corriente está buscando. Tú y yo somos esa respuesta para el mundo. Vamos a seguir aprendiendo de cómo estar en esa contracorriente. Y hoy quiero hablarles acerca de el impulso versus la certeza. ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida? ¿Reaccionamos por impulso? ¿Somos tan rápidos a reaccionar en medio de una situación que enfrentamos? ¿O somos gente que reaccionamos por la certeza? Pero esta gran corriente en la que estamos, en la que todo el mundo va hacia, es una corriente que siempre está reaccionando por impulso, porque esta gran corriente tiene el sistema de querer estimular nuestras emociones para que impulsivamente podamos reaccionar y acceder a lo que esta gran corriente quiere de nosotros. Ya le voy a ir explicando un poquito más de esto. Pero esta corriente es la que nos lleva a vivir bajo los estímulos de estas emociones para que respondamos a esta manera, y así es como se responde por impulso. Vienen frases como: es que me volví a precipitar, me volví a enojar. Frases como: no debía haber dicho esto. Frases como: ¿para qué lo compré si no lo necesitaba? ¿Cuántos me dicen amén a esa? Pero estas frases, otra como: estoy arrepentido por lo que dije. Tenemos pensamientos de arrepentimiento en acciones que hicimos, porque todas estas responden a un estímulo que tienen nuestras emociones, y entonces impulsivamente actuamos. Déjeme leer el significado de impulso. Es una tendencia de los seres humanos que implica actuar movido bajo una emoción sin que haya mediado la razón. Interesante. Le leo otras. Cuando respondemos o actuamos sin reflexión ni prudencia, dejándonos llevar por la impresión del momento. Es la puesta en marcha de conductas que son impulsadas por la emoción que sentimos en el momento. Actuamos antes de pensar, somos poco reflexivos y se toman decisiones precipitadas. Cuando vivimos una vida por impulso, se suele tener dificultades en las relaciones interpersonales debido a las reacciones emocionales. No se mide el valor de las consecuencias ni se toma a consideración las acciones a largo plazo. Eso tiene que ver con esta gran corriente en la que vivimos, donde siempre están estimulando nuestras emociones para que actuemos de una forma imprudente, una forma sin reflexión, una forma sin pensar. Y el impulso es actuar bajo la respuesta de una emoción. Porque estoy alegre, hago esto. Porque estoy triste, hago aquello. Porque estoy molesto, entonces resuelvo hacerlo así. Pero hay una contracorriente, y es el vivir no por un impulso, sino por una certeza. Es el hecho de aprender a dominar mis emociones, y más allá de lo que sienta es lo que crea. Más allá de lo que siento es lo que creo. Entonces,
ir contra la corriente, como nos enseña Jesús, no es ir motivados por mis sentimientos, más bien ir motivado por mis convicciones, por mi certeza, por la fe que tengo en mi Señor, que aunque pueda tener emociones, las canalizo a mis convicciones. Entonces yo decido por lo que creo antes que por lo que siento. Amén. Quiero llevarles algunos episodios de las Escrituras que nos van a ayudar a entender esto de una mejor forma. Hubo una ocasión donde los discípulos estaban frente a una situación de riesgo y de peligro a su futuro, porque Jesús empezó a contarles que Él debía pasar por el sufrimiento, que Él debía pasar por la crucifixión, por la muerte, pero que resucitaría. Mire por un momento Mateo capítulo 26 y vaya hasta Mateo 16. Acompáñeme hasta acá. Mateo capítulo 16 y vaya conmigo hasta el verso 21. Leamos, desde ese momento Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que le iba a pasar. Y les dice: tendré que ir a Jerusalén, y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Señores, eso no eran buenas noticias. Ojo, les estoy leyendo la traducción al lenguaje actual, así voy a leerles todos los textos hoy para que puedan apuntar la versión. Entonces Jesús viene y les dice: me van a matar, me van a hacer sufrir mucho. Los principales sacerdotes, las autoridades me tomarán y voy a morir. Imagínense qué pensaron los discípulos ante esta situación. Imagínense qué emociones se les pasaron por la cabeza, qué pensamientos tenían ellos respecto a esto, bajo esta noticia tan difícil que los discípulos estaban atravesando. Seguro sintieron incertidumbre, sintieron miedo, se preguntaron: ¿qué será de nosotros? Jesús va a padecer, entonces nosotros también vamos a padecer. Si ellos habían dejado todo por el maestro y ahora el maestro estaba por morir. Are you for real? Tiene que haber dicho uno de los discípulos. Esto es en serio, eso es de verdad. Pero dentro de ellos, mire la reacción de Pedro, que fue el que se animó a hablar bajo su reacción. Mire ahí conmigo en las Escrituras y vea el verso 22. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así, y le dijo: eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Todos podríamos decir en el sano juicio que reaccionó aparentemente bien, porque tomó a Pedro y a Jesús, al maestro, y le habló. Pero realmente la reacción de Pedro fue aquí una reacción por impulso. Fue una reacción impulsiva. Él tenía temor, estaba lleno de miedo, lleno de incertidumbre. Entonces dice el verso que Pedro se lo llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Entonces imagina, este reprender le empezó a decir: ¿cómo se te ocurre, Jesús, hablar así? ¿Cómo que te van a matar? ¿Cómo que te van a apresar? ¿Cómo que tus días van a terminar crucificado? ¿De qué estás hablando? Háblame serio. Todo esto fue una reacción ante las emociones que estaba sintiendo Jesús Pedro en ese momento. Hay 3 cosas que salen a flor cuando estamos reaccionando con toda la corriente tan grande que nos lleva a reaccionar impulsivamente. Y en esta respuesta de Pedro podemos ver 3 áreas que nos van a llevar a meditar nuestras respuestas impulsivas. Lo primero que ocurre aquí es que Pedro actúa de una forma impulsiva bajo las emociones que estaba sintiendo, y mira lo que responde. Aquí mismo quiero que veas, lo primero que hizo esta reacción por impulso es que él empezó a reprenderlo, empezó a corregirlo, empezó a ponerle su punto de vista. Una de las primeras
cosas que deja ver una reacción impulsiva es cuando estamos cegados a nuestro propio punto de vista y no miramos nada más. Pedro empezó a reprenderlo y a corregirlo. Y es el hecho de poner nuestro punto de vista y que así suceda. Y Pedro estaba neciándole a Jesús cuando solo queremos poner nuestro propio punto de vista. Número 2, dice la escritura que Pedro le dijo: esto no puede sucederte. Lo segundo en una reacción impulsiva es negar la realidad. Esto no va a suceder. No, esto no me puede pasar a mí. No, esto no tiene que ver conmigo. Lo tenemos por delante, se nos está hablando. Tenemos esta situación compleja, pero el impulso nos lleva a negar la realidad. Nos lleva a querer sostener nuestro único punto de vista. No estamos abiertos a nada. Jesús está loco. Esto no puede suceder. Y empezó a corregirlo. Tú eres el Hijo de Dios, no puedes morir de esta forma. Número 2, negó la realidad. Y número 3, dice la escritura que Pedro dijo que Dios nunca lo permita. Aún en nuestras reacciones impulsivas metemos a Dios en el asunto. Y estamos nombrando a Dios. Pedro, ante la voluntad de los cielos, él estaba nombrando a Dios que no permitiría y que nunca suceda lo que Jesús acababa de hablar. El que reacciona por impulso no espere consecuencias agradables. Mira el verso 23. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Pedro, estás hablando como Satanás, vete. No pretenda usted, cuando reacciona impulsivamente, encontrarse con una consecuencia agradable. Pedro, en su reacción impulsiva, se encontró con un rechazo de Jesús, poniéndole como ejemplo a Satanás en su vida. Pero en este verso que les acabo de leer, hay algo clave que hace clic. ¿Por qué es la razón que reaccionamos impulsivamente? El verso 23 dice: Pedro, estás hablando como Satanás, vete. Míralo ahí. Pero enseguida le dice: tú no entiendes los planes de Dios. ¿Qué le dijo? Tú no entiendes los planes de Dios. La razón por la que reaccionamos por impulso es cuando desconocemos los planes de Dios. Pedro actuó de esa forma impulsiva porque no entendía que esto debía suceder y que en la muerte de Jesús habría vida y perdón, que habría vida eterna. Y como Pedro no entendía esta situación, entonces lo único que tenía es no el entendimiento, sino el sentimiento de una emoción que lo llevó a reprender a Jesús. No podía actuar con certeza de algo que no entendía, donde no tenía convicción. Y escuche esto: cada vez que usted está frente a una situación donde no puede ejercer su convicción, entonces va a actuar bajo impulso. Cuando estamos frente a lo desconocido, cuando estamos frente a lo que no entendemos, vamos a reaccionar por lo que sentimos, por nuestras emociones, y entonces viene el impulso en nuestra reacción. Y Jesús le estaba diciendo la razón por la cual él estaba hablando como Satanás. Hay muchos que se exasperan y hablan como Satanás impulsivamente, como le pasó a Pedro, porque no tenían la convicción o la certeza, que es fe, de que lo que estaba sucediendo sucedería para bien. En la medida que usted entienda los planes de Dios sobre su vida,
usted va a poder caminar contracorriente. Mientras todas y todos reaccionan por impulso ante las emociones, usted sujete sus emociones a lo que cree. Usted sujete sus emociones a la certeza que usted tiene, a la convicción que usted tiene en la palabra de Dios. Mientras todos van reaccionando por lo que sienten, vamos contracorriente los que podemos reaccionar a lo que sentimos por lo que creemos, por lo que estamos convencidos que Dios hará. Para esto hay que conocer a Dios, hay que relacionarnos con Dios, hay que entender los planes de Dios, hay que saber que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos a cada uno de nosotros el fin que estamos esperando. ¿Cuántos me pueden decir amén en esta hora? Por un momento quiero llevarte a Mateo capítulo 19. Quiero que vayas hasta allá, Mateo capítulo 19, y vamos a ver los versos 13 en adelante. Este ir por el impulso, quiero que veas por un momento Mateo 19 y verso 13. Acompáñame a ver este otro episodio de los discípulos de Jesús. Verso 13 dice: algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos las regañaron. ¿Qué hicieron los discípulos? Las regañaron, las corrigieron, le dijeron: no te podemos permitir que lleves a los niños a Jesús. Los niños son molestosos, los niños hacen bulla, están enfermos. No, entonces ¿para qué los llevan donde el maestro? ¿Qué cosas habrán pasado por la cabeza a los discípulos? Que ellos reaccionan bajo cómo se sentían, negándole la entrada a esos niños a Jesús. Ahora siga leyendo el verso 14. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. Otra vez vemos a los discípulos reaccionando por un impulso, por la emoción que sintieron, por lo que los estaba llevando. No vayan a molestar al maestro. No entendían cómo el reino funcionaba. Entonces iban con la corriente. Pero Jesús les estaba enseñando a no caminar por impulso a lo que sentían, mas sí caminar por las convicciones del reino. No impidan que los niños lleguen a Jesús, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces es un sentido para ir contra corriente bajo una convicción, que tus pequeños y mis pequeños se acerquen a Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos pueden decirme amén en esta hora? Los discípulos iban aprendiendo. Mis hermanos, eso es una vida de aprendizaje como la suya y la mía. Pero fueron creciendo. En un momento los discípulos de Jesús, en otra ocasión, estaban frente a miles de personas que tenían hambre y estaban frente al desafío de una escasez, porque no había alimento para que todos pudiesen tomar. No sé cuántos recuerdan este episodio donde Jesús hace un milagro con los panes y los peces que los discípulos le trajeron. Pero quiero llevarte a descubrir algo muy interesante que los discípulos aprendieron en esta situación ligada a la que les acabo de enseñar. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, en la versión de la traducción al lenguaje actual, seguimos leyendo, dice el verso 3. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y allí se sentó. Cuando vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe:
¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Mira el verso 6. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Jesús ya tenía un plan, señores. Jesús ya sabía cómo la provisión iba a llegar. Y hoy quiero recordarte que frente a la escasez, Jesús siempre va a tener un plan. Nunca nos va a dejar desamparados a sus hijos. Siempre va a proveer. De alguna forma sobrenatural se te van a abrir las puertas. Pero hoy, frente a la situación adversa de la escasez, debes hoy de no ir bajo el impulso loco por la emoción de la desesperación y la angustia, y endeudarte y hacer decisiones incorrectas y tratar de irte por aquí para tratar de solucionar. Voltéate y frente a la escasez decide con convicción: Jesús tendrá un plan para mi vida, y espera, el Señor se va a revelar. Él estaba probando a sus discípulos en esto. ¿Cómo ellos reaccionarían? Ya él sabía lo que iba a suceder. Pero miren el verso 7. Felipe respondió: ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Pero aparece Andrés. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús: aquí hay un ¿qué? Aquí hay un niño. Espérese, pero antes, cuando reaccionaban por impulso, impedían que los niños se acercaran a Jesús. ¿Cierto o no es cierto? Pero Jesús les había dicho y les había enseñado a la certeza de que no impidan que los niños se le acerquen. Entonces Andrés encuentra a un niño, y quiero que veas ahí en el verso 9. Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Entonces, Andrés trajo a este joven por los panes y los peces, o lo trajo porque el niño era el dueño del reino. Así se les había enseñado, y algo poderoso estaría por suceder. ¿Sabe por qué yo descarto que no lo trajo por los panes y los peces? Porque el mismo Andrés dijo: con esto no resolvemos el problema. Siempre le pusimos los ojos a los panes y a los peces, pero no son las cosas materiales donde tienes que poner los ojos. Es en la persona donde Dios encuentra la certeza y la convicción de que algo poderoso iba a suceder. No hay nada que te impida hoy venir ante Jesús como un niño, con lo poco que tengas, para no reaccionar por impulso, sino bajo la certeza que en lo poco Dios puede hacer mucho. Alguien que le dé la gloria al Señor en esta hora. Cuando Andrés le presenta, este discípulo le presenta los panes y los peces, él mismo dijo: con eso no resolvemos el problema. Sin embargo, lo trajo al niño porque tenían la certeza que un día Jesús les enseñó que ellos eran los dueños del reino, y que no le impidan a los niños acercarse, algo sobrenatural estaría por suceder. Y entonces, en las manos de un niño, Jesús toma esa ofrenda, esos panes y esos peces, y el milagro sucede. Veo a los discípulos ya no reaccionando por impulso. Veo a los discípulos reaccionando por certeza. A ver, digan todos conmigo: certeza. Certeza tiene que ver con la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Toda la corriente de este mundo nos lleva al camino fácil: reaccionar por lo que siento. Entonces impulsivamente me divorcio, impulsivamente abandono, impulsivamente
compro, impulsivamente golpeo, impulsivamente maldigo, impulsivamente me boto del trabajo, impulsivamente me cambio de grupo, impulsivamente dejo la iglesia, impulsivamente, porque reaccionamos por una emoción. Pero ir contra la corriente es sujetar lo que siento a lo que creo. No voy por impulso, voy por certeza. Y algo sí sabían los discípulos. Estaban convencidos de que los niños le pertenecía el reino y que algo sobrenatural ocurriría con ese pequeño teniendo poco. Aunque tenían poco y no alcanzaría, tenían la certeza que ese niño le pertenecía al reino y él era el dueño del reino que podría producir un milagro. Ay, ay, ay. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Dígame amén. ¿Usted escoge caminar por impulso o usted escoge caminar por certeza ante la escasez? Decida con certeza, Dios proveerá. Ante la enfermedad, decida con certeza, Dios sanará. No por impulso, por certeza. Quiero ir cerrando y quiero dejarte un último pasaje. Mateo 16, con el pasaje que empecé. Quiero que veas cuando caminamos por certeza qué cosa sucede con nosotros. Mateo 16 y verso 13. Acompáñenme a ver esto. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Y los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías o el profeta Jeremías o algunos de los profetas. Pues fíjese, ahí me acompañan para cerrar en el piano. Fíjese esto. Jesús pregunta: ¿qué dice la gente acerca de mí? Es decir, ¿qué dice la corriente acerca de mí? Y los discípulos respondieron lo que la corriente decía. Entonces la corriente, toda la mayoría de gente que iba hacia allá decía que Jesús era un profeta. Decían que Jesús era Juan el Bautista. Nadie lo sacaba de su punto de vista, porque reaccionaban bajo lo que sentían al ver a Jesús. La gran mayoría de la corriente no ha reconocido a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es la razón por la que no lo han reconocido? ¿Por qué? Porque solo se dejan llevar por lo que sienten e impulsivamente reaccionan. Y un día sienten que necesitan a Dios, otro día sienten que ellos son todopoderosos. Un día sienten que nadie los puede parar, otro día sienten que nada pueden hacer. Entonces, bajo el sentimiento, en una emoción, reaccionas impulsivamente. Entonces, ellos no sabían quién era Dios. Entonces Jesús se voltea en el verso 15, les dice, Jesús les preguntó: ¿y ustedes, los que van contra corriente, qué opinan? ¿Quién soy yo? Y mira el verso 16. Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. ¿Impulso o certeza? Certeza, porque habían visto a ese Jesús hacer milagros, prodigios, señales. Entonces los discípulos estaban convencidos. A diferencia de toda la corriente, ellos iban contra corriente porque tenían la certeza de que Jesús era el Cristo. Y cuando tú tienes la certeza de que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, quien murió y resucitó para darte vida, no puedes ir con la corriente. Tienes que ir contra la corriente. Dejas de decidir por el impulso de lo que sientes y empiezas a decidir por la certeza y la convicción de lo que crees, sujetando tu emoción a la fe en Cristo. ¿Qué nos da la certeza en esta contracorriente? Mira la respuesta de Jesús y con esto termino. Jesús le dijo: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Es decir, que eran los planes de Dios, no era un invento de Pedro, le había sido revelado por el cielo. Sabía aquí que él era Cristo. Verso 18: por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. Verso 19: a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Eso es, te daré autoridad contra corriente. Es lo que le estaba diciendo. Te daré una autoridad contra corriente. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios la autorizará, Él la permitirá. Cuando caminamos por certeza, se nos da autoridad para ir contra corriente. Número 1, la bendición está sobre nosotros. Los cielos nos llaman benditos. Número 2, nos volvemos una piedra. Señores, la piedra no se mueve por un viento. Una gran piedra no se puede estar moviendo por impulso. Ahora sí, ahora no, mañana tal vez, ya me arrepentí. La piedra, para moverla hay que tener certeza y convicción antes de todo el ejercicio de cargar una piedra y moverla a otro lugar. Y Dios le da la autoridad a Pedro para que vaya contracorriente, y lo que diga prohibiendo, el cielo lo prohibirá, y lo que diga permitiendo, el cielo lo permitirá. Wow, ¿cómo así? ¿Cómo así lo que prohíba el cielo respaldará y lo que permita el cielo respaldará? Porque el que va contracorriente no decide por el impulso de lo que siente, sino que el que va contracorriente decide por la certeza y la convicción que tiene en la palabra de Dios. Por eso lo que tú digas te será hecho. Lo que tú permitas, el cielo permitirá. Lo que tú prohíbas, el cielo prohibirá. Porque no decides bajo un impulso de lo que sientes, sino bajo la certeza y la convicción de lo que crees. La palabra de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuántos recibimos la palabra en esta hora? Démosle un fuerte aplauso a la palabra del Señor.